De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 14. Pensamiento y habla. ¿Cuál es la conexión entre pensamiento y lenguaje? Es evidente que el habla depende del pensamiento, pues hablar es expresar pensamientos. Esta dependencia se manifiesta en innumerables formas. Alguien que emite la oración "la vela se apagó", como una oración del castellano, debe proponerse emitir palabras que son verdaderas si y solo si una vela que se indica se apagó en el momento de la emisión. Y debe creer que al producir los sonidos que produce, está emitiendo palabras que son verdaderas solo bajo esas circunstancias. Estas intenciones y creencias no son capaces de llamar la atención del hablante fluido. Pero si bien normalmente pueden no atraer atención, su ausencia será suficiente para mostrar que esa persona no estaba hablando español, y la ausencia de cualquier pensamiento análogo mostraría que ni siquiera estaba hablando. La cuestión está en el otro caso. ¿Puede haber pensamiento sin habla? Una primera y natural reacción afirma que puede haber. Allí está la experiencia, familiar y molesta, de no poder encontrar las palabras para expresar las ideas de uno. En ocasiones, uno puede decidir que el escritor del editorial ha expuesto una cuestión mucho mejor de lo que uno podría haberlo hecho. Y está el perro de Norman Malcolm, que, habiendo perseguido una ardilla por el bosque, ladra hacia el árbol equivocado. No es difícil confiar en el perro en la creencia de que la ardilla está en ese árbol. Una intuición definida, si bien más débil, se inclina en el otro sentido. Es posible imaginar que el hablante que no puede hallar las palabras correctas no tiene una idea clara. Las atribuciones de intenciones y de creencias a los perros pecan de antropomorfismo. Un conductismo primitivo, desconcertado por la privacidad de los pensamientos no dichos, puede adoptar con comodidad el punto de vista de que pensar es realmente hablar consigo mismo. Discurso silencioso. Bajo la superficie de estas tendencias opuestas circulan corrientes muy fuertes, como túrgidas, lo que puede explicar por qué los filósofos han preferido en mayor parte tomar partido por alguna forma a presentar sus argumentos. Sea cual fuera la razón, la cuestión de la relación entre pensamiento y habla parece haber sido encarada rara vez en sí misma. La suposición usual es que uno u otro, habla o pensamiento, son fáciles de comprender por comparación, y por lo tanto el más oscuro, cualquiera que sea, puede iluminarse analizándolo o explicándolo en términos del otro. Pienso que esta suposición es falsa. Ni el lenguaje ni el pensamiento pueden explicarse plenamente en términos del otro, y ninguno de ambos tiene prioridad conceptual. Los dos, por cierto, están relacionados, en el sentido en que cada uno requiere del otro para su comprensión, pero la relación no es tan completa como para que alguno de ambos baste, incluso cuando se lo refuerza razonablemente para explicar al otro. Para llevar adelante esta idea, se necesita ante todo mostrar cómo el pensamiento depende de habla, y es esta la tesis que quiero refinar y luego defender. Atribuimos un pensamiento a una criatura cada vez que empleamos asertivamente una oración positiva, cuyo verbo principal es psicológico. En castellano, cree, sabe, espera, desea, piensa, teme, son ejemplos. Seguida de una oración y precedida por el nombre o descripción de la criatura. Un "qué" puede seguir optativa o necesariamente al verbo. Algunas de esas oraciones atribuyen estados, otras dan cuenta de sucesos o procesos. Cree, piensa y quiere señalan estados, mientras que comenzó a creer, olvidó, concluyó, notó, comprueba, señalan sucesos o procesos. Las oraciones que pueden usarse para atribuir un pensamiento exhiben lo que a menudo se da en llamar, o se analiza como, intencionalidad semántica, lo cual significa que la atribución puede cambiarse de verdadera a falsa o de falsa a verdadera mediante sustituciones en las oraciones contenidas que no alterarían el valor de verdad de la oración aislada. Yo no doy por sentado
que si una criatura tiene un pensamiento, entonces nosotros podemos, con recursos del tipo recién delineado, atribuir correctamente ese pensamiento a ella. Pero los pensamientos así atribuibles al menos constituyen un buen muestrario de la totalidad. Es dudoso que los diversos tipos de pensamiento puedan reducirse a uno o aún a unos pocos. Deseo, conocimiento, creencia, temor, interés, para nombrar algunos casos importantes, probablemente son lógicamente independientes, al punto tal que ninguno puede ser definido usando los otros, ni siquiera con el agregado de nociones adicionales como verdad y causa. No obstante, la creencia es esencial para todos los tipos de pensamiento. Si alguien está contento porque, o advierte que, o recuerda que, o sabe que la pistola está cargada, luego debe creer que la pistola está cargada. Hasta para preguntarse si la pistola está cargada o para especular acerca de la posibilidad de que la pistola esté cargada, hace falta la creencia, por ejemplo, de que una pistola es un arma, de que es un objeto físico más o menos durable, etc. Hay buenas razones para no insistir en alguna lista particular de creencias que sean necesarias en caso de que una criatura vaya a preguntarse si una pistola está cargada. Empero, es necesario que haya innumerables creencias entrelazadas. El sistema de estas creencias identifica un pensamiento localizándolo en un espacio lógico y epistémico. Para que haya un pensamiento, tiene que haber un encuadre de creencias. Pero el tener un pensamiento particular no depende del estado de creencia con respecto a ese mismo pensamiento. Si yo considero ir a un determinado comercio, sé que me veré sometido a un grado de molestia y de gasto, y tengo creencias más complicadas acerca del gozo que experimentaré. Disfrutaré escuchando, digamos, las Grosse Fuge de Beethoven, pero siempre que la ejecución alcance una calidad razonable y yo sea capaz de permanecer atento. Tengo el pensamiento de ir al concierto, pero hasta que decida si voy, no tengo una creencia fija de que iré. Hasta ese momento, meramente consideraré el pensamiento. Podemos decir, resumiendo los dos últimos párrafos, que un pensamiento está definido por un sistema de creencias, pero en sí mismo es autónomo respecto de la creencia. Por lo general, pensamos que tener un lenguaje consiste mayormente en ser capaz de hablar, pero en lo que sigue, el habla solo jugará un papel indirecto. En mi argumento, lo esencial es la idea de un intérprete, alguien que comprende las emisiones de otro. Las consideraciones a presentar implican, pienso yo, que un hablante debe ser en sí mismo un intérprete de otros, pero no trataré de demostrar que un intérprete debe ser un hablante, si bien puede haber buenas razones para sostenerlo. Tal vez valga la pena señalar que la noción de un lenguaje o de dos personas hablando el mismo lenguaje no parece necesitarse aquí. Dos hablantes podrían interpretar sus emisiones recíprocamente sin que hubiera, en un sentido habitual, un lenguaje común. No quiero negar que en otros contextos la noción de un lenguaje compartido pueda ser muy importante. La tesis principal de este trabajo es que una criatura no puede tener pensamientos a menos que sea intérprete del habla de otro. Esta tesis no implica la posibilidad de reducción, conductista o de otro tipo, de pensamiento a habla. Ciertamente, la tesis no imputa prioridad epistemológica ni conceptual al lenguaje. La idea también difiere de ideas similares en cuanto admite que pueda haber pensamientos para los cuales el hablante no puede encontrar palabras o para las cuales no hay palabras. Alguien que puede interpretar una emisión de la oración castellana "la pistola está cargada" debe tener muchas creencias, y estas creencias deben ser muy parecidas a las creencias que alguien debe tener si considera el pensamiento de que la pistola está cargada. El intérprete, podemos suponer, debe creer que la pistola es un arma y que es un objeto físico más o menos durable. Probablemente no haya una lista definida de cosas que deba creer alguien que comprenda la oración "la pistola está cargada", pero es necesario que haya innumerables creencias entrelazadas. Un intérprete conoce las condiciones bajo las cuales emisiones de oraciones son verdaderas, y a menudo sabe que si determinadas oraciones son verdaderas, otras deben serlo. Por ejemplo, un intérprete del castellano
sabe que si la persona está cargada y la puerta está cerrada, es verdadera, luego la puerta está cerrada, es verdadera. Las oraciones de un lenguaje tienen una posición en el espacio lógico creado por el patrón de esas relaciones. Resulta obvio que el patrón de relaciones entre oraciones es muy parecido al patrón de relaciones entre pensamientos. Este hecho ha reforzado la visión de que es redundante tomar ambos patrones como básicos. Si los pensamientos son primarios, un lenguaje parece no servir a otro propósito que el de expresar o conducir pensamientos. Mientras que si consideramos que el habla es primaria, resulta tentador analizar los pensamientos como disposiciones de habla. Como dice Sellars, pensar al nivel definidamente humano es sencillamente actividad verbal. Pero está claro que el paralelo entre la estructura de los pensamientos y la estructura de las oraciones no proporciona argumentos para la primacía de ninguna, y solo una presunción en favor de su Pero está claro que el paralelo entre la estructura de los pensamientos y la estructura de las oraciones no proporciona argumentos para la primacía de ninguna, y solo una presunción en favor de su interdependencia. Hemos estado hablando libremente de pensamientos, creencias, significados e interpretaciones, o más bien, usando libremente oraciones que contienen estas palabras. Pero por supuesto que no está claro qué entidades o clase de entidades debe haber para tener una comprensión sistemática de esas oraciones. Sin embargo, el habla aparente de pensamientos y de dichos sí pertenece a un modo familiar de explicación de la conducta humana y debe considerarse una sección organizada del sentido común que puede también ser llamada teoría. Una vía para examinar la relación entre pensamiento y lenguaje pasa por inspeccionar la teoría implícita en este tipo de explicación. Parte de la teoría trata de la explicación teleológica de la acción. Nos preguntamos por qué un hombre levanta su brazo. Una explicación podría ser que quería atraer la atención de un amigo. Esta explicación fracasaría si quien levantó el brazo no creyera que al levantar el brazo atraería la atención de su amigo. Por lo que la explicación completa de su acto de levantar el brazo, o al menos una explicación más completa, sería que quería atraer la atención de su amigo y creía que al levantar el brazo atraería la atención de su amigo. Una explicación de este tipo familiar tiene algunos rasgos que vale la pena enfatizar. Explica lo que es relativamente aparente, levantar un brazo, apelando a factores que son mucho más problemáticos, deseos y creencias. Pero si fuéramos a pedir evidencia de que la explicación es correcta, esta evidencia consistiría al final en más datos referidos al tipo de hecho que se está aplicando. Esto es, más conducta que se explica mediante las creencias y deseos postulados. Hacer referencia a creencias y deseos para explicar la acción es así una forma de ajustar una acción dentro de un patrón de conducta que tiene coherencia gracias a una teoría. Esto no significa, desde luego, que las creencias no sean otra cosa que patrones de conducta, ni que los patrones relevantes puedan ser definidos sin usar los conceptos de creencia y deseo. No obstante, en cierto sentido, las atribuciones de creencia y deseo, y por lo tanto las explicaciones teleológicas de creencia y deseo, sobrevienen a una conducta descrita en términos más amplios. Una característica de la explicación teleológica no compartida por la explicación en general es la forma en que ella apela al concepto de razón. La creencia y el deseo que explican una acción deben ser tales que cualquiera que tuviera esa creencia y ese deseo tendría una razón para actuar de ese modo. Lo que es más, las descripciones de la creencia y del deseo que proporcionamos deben exhibir, en la explicación teleológica, la racionalidad de la acción a la luz del contenido de la creencia y de objeto del deseo. La relevancia de una explicación teleológica descansa, como se señaló, en su capacidad de descubrir un patrón coherente en la conducta de un agente. Aquí la coherencia incluye la idea de racionalidad tanto en el sentido de que la acción a ser explicada debe ser razonable a la luz de los deseos y creencias asignados, como también en el sentido de que los deseos y creencias asignados deben ajustarse entre sí. La presunción metodológica de racionalidad
no hace imposible atribuir pensamientos y acciones irracionales a un agente, pero en cambio impone una carga sobre dichas atribuciones. Debilitamos la inteligibilidad de las atribuciones de pensamientos de todo tipo al punto que no logramos descubrir un patrón consistente de creencias y, finalmente, de acciones, puesto que solo con referencia al encuadre de un patrón así podemos identificar pensamientos. Si vemos a un hombre tirado de ambos extremos de un trozo de cuerda, podemos decir que está luchando consigo mismo, que quiere mover la cuerda en direcciones incompatibles. Tal explicación requeriría un respaldo elaborado. No surge ningún problema si la explicación es que él quiere cortar la cuerda. Desde el punto de vista de alguien que da explicaciones teleológicas de las acciones de otro, está claro que no tiene sentido asignar prioridad sea a los deseos o a las creencias. Ambos son esenciales para la explicación de la conducta y ninguno está más directamente abierto a la observación que el otro. Esto crea un problema, pues significa que la conducta, que es la principal base evidencial para las atribuciones de creencia y deseo, se considera el resultado de dos fuerzas menos abiertas a la observación pública. Así, donde una constelación de creencias y deseos racionalizará una acción, siempre es posible hallar una constelación muy diferente que funcionaría igualmente bien. Incluso un muestrario generoso de acciones amenaza con dejar abierto un número inaceptablemente grande de explicaciones alternativas. Por fortuna disponemos de una teoría más refinada, una todavía firmemente basada en el sentido común, la teoría de la preferencia o de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Frank Ramsey precisó esta teoría por primera vez, aunque él la veía como una forma de proveer fundamento al concepto de probabilidad más que una porción de psicología filosófica. La teoría de Ramsey actúa cuantificando la fuerza de la preferencia y el grado de creencia de manera tal que permite comprender la idea natural de que al elegir un curso de acción consideramos no solo cuán deseables resultan diversos resultados, sino también cuán aptos para producir esos resultados son los cursos de acción disponibles. La teoría no supone que podemos juzgar los grados de creencia o hacer comparaciones numéricas de valor directamente. Antes bien, ella postula un razonable patrón de preferencias entre cursos de acción y muestra cómo construir un sistema de creencias y deseos cuantificados para explicar las elecciones. Dadas las condiciones idealizadas que postula la teoría, el método de Ramsey hace posible identificar únicamente las creencias y deseos relevantes. En vez de hablar de postulación, podríamos presentar la cosa así. Dentro del límite en que podamos ver que las acciones de un agente siguen los lineamientos de un patrón consistente, racional, de un tipo determinado, podemos explicar dichas acciones en términos de un sistema de creencias y deseos cuantificados. Volveremos ahora a la teoría de la decisión. Es tiempo de inclinarnos hacia la cuestión de cómo se interpreta el habla. La meta inmediata de una teoría de la interpretación es dar el significado de una emisión arbitraria de un miembro de una comunidad de lenguaje. He discutido que para la interpretación es fundamental una teoría de la verdad que satisfaga la convención T de Tarski, modificada en ciertos aspectos para que sea aplicable a un lenguaje natural. Puede considerarse que una teoría así da una interpretación para cada oración que un hablante podría emitir. Para pertenecer a una comunidad de habla, para ser un intérprete del habla de los demás, uno necesita, en efecto, conocer una teoría de este tipo y saber que es una teoría del tipo correcto. Una teoría de la interpretación, al igual que una teoría de la acción, nos permite redescribir ciertos sucesos de una manera reveladora. Así como una teoría de la acción puede responder a la pregunta acerca de qué está haciendo un agente cuando ha levantado su brazo, redescribiendo el acto como un intento de llamar la atención de su amigo, igualmente un método de interpretación puede llevar a redescribir la emisión de ciertos sonidos como un acto de decir que la nieve es blanca. Llegados a este punto, empero, la analogía se interrumpe, pues la teoría de la decisión también puede explicar acciones, mientras que no resulta nada claro de qué manera una teoría de la interpretación
puede explicar por qué un hablante emite las palabras "la nieve es blanca". Pero esto, después de todo, era de esperar, pues emitir palabras es una acción, y por lo tanto debe recurrir a las creencias y los deseos para su explicación teleológica. La interpretación no es irrelevante para la explicación teleológica del habla, dado que para explicar por qué alguien dijo que necesitamos conocer, entre otras cosas, su propia interpretación de lo que dijo, esto es lo que él cree que significan sus palabras en las circunstancias bajo las cuales habla. Naturalmente, esto involucrará algunas de sus creencias acerca de cómo los demás interpretarán sus palabras. La interrelación de la teoría de la acción con la interpretación emergerá de otra manera si preguntamos cómo se pone a prueba un método de interpretación. Al final, la respuesta debe ser que ayuda a poner orden en nuestra comprensión de la conducta. Pero en una etapa intermedia, podemos ver que la actitud de considerar verdadero o aceptar como verdadero, en referencia a las oraciones, debe desempeñar un papel central para darle forma a la teoría. Por una parte, la mayoría de los usos del lenguaje nos dicen directamente o arroja luz a la cuestión de si un hablante considera que una oración es verdadera. Si el propósito de un hablante es dar información o hacer una aserción honesta, entonces normalmente el hablante cree que está emitiendo una oración verdadera bajo esas circunstancias. Si emite una orden, usualmente podemos entender que esto muestra que él considera que determinada oración, cercanamente relacionada a la oración emitida, es falsa. Lo mismo ocurre para muchos casos de engaño. Cuando se formula una pregunta, ella generalmente indica que el preguntador no sabe si determinada oración es verdadera, y así por el estilo. Para inferir de esa evidencia que un hablante considera verdadera una oración, necesitamos saber mucho acerca de sus deseos y creencias, pero no tenemos que saber lo que significan sus palabras. Por otra parte, el conocimiento de las circunstancias bajo las cuales alguien considera que ciertas oraciones son verdaderas es esencial para la interpretación. Vimos en el caso de los pensamientos que, si bien la mayor parte de los pensamientos no son creencias, es el patrón de creencias lo que nos permite identificar cualquier pensamiento. Análogamente, en el caso del lenguaje, si bien la mayor parte de las emisiones no conciernen a la verdad, es el patrón de las oraciones consideradas verdaderas lo que da a las oraciones su significado. La actitud de considerar verdadera una oración, bajo circunstancias especificadas, relaciona creencias e interpretación de una manera fundamental. Podemos saber que un hablante considera que una oración es verdadera sin saber qué significa con ella o qué creencia ella expresa para él. Pero si sabemos que él considera verdadera la oración y sabemos cómo interpretarla, entonces podemos hacer una correcta atribución de creencia. Simétricamente, si sabemos qué creencia expresa una oración considerada verdadera, sabemos cómo interpretarla. El problema metodológico de la interpretación consiste en ver, dadas las oraciones que un hombre acepta como verdaderas bajo circunstancias dadas, cómo determinar cuáles son sus creencias y qué significan sus palabras. La situación es nuevamente similar a la situación de la teoría de la decisión donde, dadas las preferencias de un hombre entre cursos de acción alternativos, podemos discernir tanto sus creencias como sus deseos. Por supuesto, no debería pensarse que una teoría de la interpretación se sostendrá por sí sola, pues, como hemos visto, no hay posibilidad de determinar cuándo una oración es considerada verdadera si no somos capaces de atribuir deseos y de describir a las acciones como portadoras de intenciones complejas. Esta observación no priva de interés a la teoría de la interpretación, pero le asigna un lugar dentro de una más amplia teoría de la acción y del pensamiento. Todavía no está claro si se quiere la interpretación para una teoría de la acción, cuestión que nos hemos puesto a responder. Lo que es seguro es que todas las formas habituales de poner a prueba teorías de la decisión o de la preferencia, bajo condiciones de incertidumbre, confían en el uso del lenguaje. Es relativamente simple eliminar la necesidad de respuestas verbales por parte del sujeto. Se puede entender que ha expresado una preferencia ejecutando una acción, moviéndose directamente para alcanzar su fin, en vez de decir lo que quiere. Pero esto no puede resolver la cuestión de lo que
de lo que he elegido. Un hombre que toma una manzana y no una pera, cuando se le ofrecen ambas, puede estar expresando una preferencia por lo que está a su izquierda y no a su derecha, por lo que es rojo y no amarillo, por lo que ha visto primero o juzgado más costoso. Si se repiten los tests, pueden hacerse algunas lecturas de sus acciones más plausibles que otras, pero restará el problema de determinar cuándo él juzga que dos objetos de elección son idénticos. Los tests que involucran sucesos inciertos, elecciones entre apuestas, son aún más difíciles de presentar sin emplear palabras. El psicólogo, escéptico respecto de su capacidad de entender cómo está interpretando sus instrucciones un sujeto, debe agregar una teoría de la interpretación verbal a la teoría que se pone a prueba. Si pensamos que todas las elecciones revelan una preferencia por la verdad de una oración y no de otra, la teoría total resultante debería proporcionar una interpretación de oraciones y al mismo tiempo asignar creencias y deseos, entendiéndose que estos últimos relacionan al agente con oraciones o emisiones. Esta teoría compuesta explicaría toda conducta verbal y de otro tipo. Todo esto sugiere poderosamente que la atribución de deseos y creencias y de otros pensamientos debe avanzar mano a mano con la interpretación del habla, y que ni la teoría de la decisión ni la de la interpretación pueden desarrollarse exitosamente una sin la otra. Pero resta decir, más detallada y convincentemente, por qué la atribución de pensamiento depende de la interpretación del habla. La razón general, no muy informativa, dice que sin el habla no podemos efectuar las distinciones finas entre pensamientos que son esenciales para las explicaciones que a veces podemos proveer con confianza. Nuestro estilo de atribuir actitudes asegura que pueda usarse todo el poder expresivo del lenguaje para hacer tales distinciones. Uno puede creer que Scott no es el autor de Waverly, pero no dudar de que Scott es Scott. Uno puede querer ser el descubridor de una criatura con corazón sin querer ser el descubridor de una criatura con riñones. Uno puede pretender morder la manzana que tiene en la mano sin pretender morder la única manzana que tiene dentro un gusano. Y así sucesivamente. La intencionalidad que comprendemos también en la atribución de pensamientos es muy difícil de comprender cuando el habla no está presente. El perro, decimos, sabe que su dueño está en casa, pero sabe que el señor Smith, que es su dueño, o que el presidente del banco, que es ese mismo dueño, está en casa. No tenemos una idea real de la forma de resolver o comprender estas preguntas. Es mucho más difícil decir, cuando el habla no está presente, cómo distinguir pensamientos universales de conjunciones de pensamientos, o cómo atribuir pensamientos condicionales o pensamientos con, por ejemplo, cuantificación mixta. Él anhela que todos sean amados por alguien. Estas consideraciones probablemente serán menos persuasivas para los amantes de los perros que para los demás, pero en cualquier caso no constituyen un argumento. A lo que sumo lo que hemos mostrado o pretendido decir es que a menos que haya conducta que pueda interpretarse como habla, la evidencia no resultará adecuada para justificar las distinciones que estamos acostumbrados a hacer en la atribución de pensamientos. Si persistimos en atribuir deseos, creencia u otras actitudes bajo estas condiciones, nuestras atribuciones y consecuentes explicaciones de acciones se verán seriamente indeterminadas por cuanto muchos sistemas alternativos de atribución, muchas explicaciones alternativas, estarán igualmente justificadas por los datos disponibles. Quizá esto sea todo cuanto podamos decir contra la atribución de pensamientos a los animales, pero yo no lo creo. Antes de proseguir, quiero considerar una posible objeción a la línea general que he estado impulsando. Supóngase que concedemos, dice el impugnador, que la conducta muy compleja, no observada en los infantes y en los elefantes, resulta necesaria si es que queremos encontrar aplicación a todo el aparato disponible para la atribución de pensamientos. Puede decirse aún que el esquema de cómo funciona la interpretación no muestra que esta complejidad deba entenderse como relacionada con el lenguaje. La razón está en que dicho esquema hace que sea demasiado lo que depende de la actitud especial de ser pensado como verdadero.
La evidencia más directa de la existencia de esta actitud es la aserción honesta. Pero entonces parecería que podríamos tratar como habla a la conducta de criaturas que nunca hicieron nada con el lenguaje excepto hacer aserciones honestas. Algunos filósofos efectivamente sueñan con semejantes tribus monocordes. Pero, ¿sería correcto decir que tienen un lenguaje? Se ha perdido de vista lo que puede llamarse la autonomía del significado. Una vez que una oración se ha comprendido, una emisión de ella puede usarse para servir a casi cualquier propósito extralingüístico. Un instrumento al que pudiera darse solamente un uso único carecería de autonomía de significado. Esto equivale a decir que no debe ser tenido en cuenta como un lenguaje. Por lo tanto, la complejidad de conducta que hace falta para dar la máxima extensión a las atribuciones de pensamiento no necesita, después de todo, tener exactamente la misma complejidad que admite o requiere la interpretación como un lenguaje. Coincido con el hipotético impugnador en que la autonomía de significado es esencial para el lenguaje. Por cierto, es esto mayormente lo que explica por qué el significado lingüístico no puede ser definido o analizado en base a intenciones y creencias extralingüísticas. Pero el impugnador no logra distinguir entre un lenguaje que podría usarse para un solo propósito y uno que se usa para un solo propósito. Un instrumento que podría usarse para un solo propósito no sería lenguaje, pero la aserción honesta, sola, podría producir una teoría de la interpretación e igualmente un lenguaje al que, si bien capaz de más, nunca se le diera otros usos. En la práctica, ese suceso es impensable. Alguien que conoce las condiciones bajo las cuales sus oraciones son socialmente verdaderas, no puede dejar de echar mano a y aprovecharse de las posibilidades de la aserción deshonesta, sea para bromear, contar historias, estimular, exagerar, insultar y demás. Un método de interpretación nos dice que para hablantes del castellano, una emisión de está lloviendo por un hablante X en un tiempo T es verdadera si y solo si está lloviendo, cerca de X en T. Estar provisto de esta información y conocer que otros la conocen, equivale a conocer lo que una emisión significa, independientemente del conocimiento de los propósitos que le dieron impulso. La autonomía de significado también ayuda a explicar cómo es posible, mediante el uso del lenguaje, atribuir pensamientos. Supongamos que alguien emite asertivamente la oración: la nieve es blanca. Conociendo las condiciones bajo las cuales dicha emisión es verdadera, yo puedo agregar, si lo deseo, yo también creo that, atribuyéndome de esa manera una creencia. En este caso, ambos podemos haber afirmado que la nieve es blanca, pero la igualdad de fuerza no es necesaria para la autoatribución. El otro puede decir con una mueca, expresando descrédito: la nieve es blanca. Y yo puedo nuevamente atribuirme una creencia diciendo: pero yo creo that. Eso también puede funcionar de otra manera. Si yo puedo aprovechar una emisión de otro para atribuirme una creencia, puedo usar una emisión mía para atribuir una creencia a otro. Primero emito una oración, tal vez la nieve es blanca, y después agrego el cree that. La primera emisión puede o no ser una aserción. En todo caso, no atribuye una creencia a nadie, aunque si es una aserción, luego yo me represento a mí mismo creyendo que la nieve es blanca. Pero si mi observación, el cree that, es una aserción, he atribuido una creencia a alguien. Finalmente, no hay ningún impedimento para que yo me atribuya una creencia diciendo primero la nieve es blanca y agregando luego yo creo that. En todos estos ejemplos, tomo la palabra that para referir demostrativamente una emisión, sea una emisión del hablante del that o de otro hablante. El that no puede referir una oración, tanto porque, como Church ha señalado en casos similares, la referencia entonces tendría que relativizarse a un lenguaje, pues una oración puede tener diferentes significados en diferentes lenguajes, porque, de modo más obvio, la misma oración puede tener diferentes valores de verdad en el mismo lenguaje. Lo que la referencia demostrativa a las emisiones hace, en el tipo de caso que acabamos de considerar, puede hacerlo igualmente cuando la estructura de superficie se ha alterado hacia algo como yo creo that la nieve es blanca,
o él cree la nieve es blanca. También pienso que en estas instancias debemos ver al como un demostrativo, refiriendo ahora una emisión a punto de producirse. Así, la forma lógica de la atribución normales de actitud es la de dos emisiones unidas paratácticamente. No hay conectivo, si bien la primera emisión contiene una referencia a la segunda. Observaciones similares valen, desde luego, para inscripciones de oraciones. He discutido este análisis de atribuciones verbales de actitud en otra parte y no hay necesidad de repetir aquí los argumentos y explicaciones. Es un análisis con sus propias dificultades, especialmente cuando se trata de analizar la cuantificación dentro de la oración contenida. Pero pienso que podemos superar estas dificultades preservando los rasgos atractivos de la idea. Aquí quiero insistir en un punto que conecta el análisis paratáctico de las atribuciones de actitud con nuestro tema presente. El análisis propuesto relaciona directamente la característica autónoma de significado con nuestra capacidad de describir y atribuir pensamientos, pues la emisión de una oración puede servir para la descripción de las actitudes de otros solamente por causa de que la interpretación de una oración es independiente de su uso. Si mi análisis es correcto, podemos olvidarnos de la improbable, pero común, opinión de que una oración encerrada dentro de una cláusula dat necesita una interpretación completamente diferente de aquella que la satisface en otros contextos. Dado que en contextos ordinarios las oraciones no son nombres ni descripciones, podemos rechazar en particular la presunción según la cual las actitudes tienen objetos tales como proposiciones que se considerarían nombrados o descritos por las cláusulas dat. Tendría que evitarse la tentación de llamar objeto de la actitud atribuida a la emisión a la cual se hace referencia de acuerdo con el análisis paratáctico. Aquí, una solución fácil a nuestro problema acerca de la relación entre pensamientos y habla se sugiere a sí misma. Una forma de ver el análisis paratáctico, forma propuesta por Quine en Word and Object, es la siguiente. Cuando un hablante atribuye una actitud a una persona, lo que hace es imitar o remedar un acto de habla real o posible de esa persona. El discurso indirecto es el mejor ejemplo, y otro buen ejemplo lo constituye la aserción. Supóngase que yo digo, Heródoto afirmó que el Nilo crece en las montañas de la luna. Mi segunda emisión, mi emisión apenas está hecha de el Nilo crece en las montañas de la luna. Debe conllevar, si mi atribución a Heródoto es correcta, una determinada relación con una emisión de Heródoto. Debe ser, en algún sentido apropiado, una traducción de ella. Dado que, suponiendo aún que la atribución es correcta, Heródoto y yo somos igualdicentes. Mi misión imitaba la suya. No respecto de la fuerza, desde luego, puesto que yo no afirmé nada acerca del Nilo. La igualdad se da respecto del contenido de nuestras emisiones. Si hablamos de otras actitudes, la situación es más complicada, pues característicamente no hay emisiones para imitar. Si yo afirmo Jones cree que la nieve es blanca, mi emisión de la nieve es blanca puede no tener ninguna emisión real de Jones para imitar. Sin embargo, podemos entender aún que lo que yo afirmo es que Jones estaría diciendo honestamente lo que piensa si emitiera una oración que tradujera la mía. Dadas algunas delicadas suposiciones acerca de las condiciones bajo las cuales tal condicional subjuntiva es verdadero, podríamos concluir que solo alguien con un lenguaje podría tener un pensamiento, puesto que tener un pensamiento sería tener una disposición para emitir determinadas oraciones con la fuerza apropiada bajo circunstancias dadas. Podríamos tomar este camino, pero desafortunadamente no parece haber una razón clara de por qué tendríamos que hacerlo. Nos hemos puesto en marcha para hallar un argumento que muestre que solamente las criaturas con habla tienen pensamientos. Lo que se acaba de delinear no es un argumento, sino una propuesta, y no necesitamos aceptar una propuesta. El análisis paratáctico de la forma lógica de las atribuciones de actitud puede pasárselas sin la teoría imitativa de la emisión. Cuando yo digo Jones cree que la nieve es blanca, describo directamente la condición mental de Jones. Ciertamente se trata de la condición mental en la que se encuentra alguien que podría afirmar honestamente la nieve es blanca.
si hablara en castellano, pero esa podría ser una condición en la que también podría encontrarse una criatura sin lenguaje. Para poder llegar a la última cuestión importante, debo volver a un aspecto de interpretación que hasta ahora hemos dejado de lado. Señalé que la actitud de considerar verdadero, dirigida a oraciones bajo circunstancias especificadas, es la base de la interpretación, pero no dije de qué manera puede ella cumplir esta función. La dificultad, se recordará, consiste en que una oración se considera verdadera por causa de dos factores: lo que el evaluador entiende que significa la oración y lo que él cree. Para que sea posible ordenar las cosas, necesitamos un método para mantener fijo un factor mientras se estudia el otro. La condición de miembro de una comunidad de lenguaje depende de la capacidad de interpretar las emisiones de los miembros del grupo, y disponemos de un método para lograrlo si uno tiene, y sabe que tiene, una teoría que provee condiciones de verdad más o menos al estilo de Tarski para todas las oraciones relativizadas como siempre a un tiempo y un hablante. La teoría es correcta siempre y cuando implique, por medios finamente enunciados, teoremas de la forma familiar. Está lloviendo. Es verdadero para un hablante X en un tiempo T si y solo si está lloviendo cerca de X en T. La base evidencial para una teoría así interesa. La base evidencial para una teoría así interesa oraciones consideradas verdaderas. Hechos como el siguiente: está lloviendo fue considerado verdadero por Smith a las 8 de la mañana del 26 de agosto, y efectivamente llovía cerca de Smith en ese momento. Sería posible generar una teoría correcta simplemente registrando como verdaderas las oraciones consideradas verdaderas, siempre que uno hubiera una teoría que satisfaciera las restricciones formales y fuera consistente de esta manera con la evidencia. Y dos, todos los hablantes consideran que una oración es verdadera precisamente cuando esa oración fuera verdadera, con la condición de que todas las creencias, al menos hasta donde pudiera expresarse, fueran correctas. Pero naturalmente, no puede suponerse que los hablantes jamás tienen creencias falsas. El terror da su peculiaridad a la creencia. Sin embargo, podemos entender que la mayoría de las creencias es correcta. La razón de esto es que una creencia se identifica por su posición en un patrón de creencias. Este patrón es el que determina la materia de la creencia de que trata la creencia. Antes de que un objeto en el mundo o un aspecto del mundo pueda formar parte de la materia de que trata una creencia, verdadera o falsa, debe haber innumerables creencias verdaderas acerca de esa materia. Las creencias falsas tienden a socavar la identificación de la materia. Socavan, por lo tanto, la validez de una descripción de la creencia que la vincula con esa materia. Y así, a su turno, las creencias falsas socavan la afirmación de que una creencia conexa es falsa. Para tomar un ejemplo, ¿qué tan seguros estamos de que los antiguos, algunos antiguos, creían que la Tierra era plana? ¿Esta Tierra? Bueno, esta Tierra nuestra es parte del sistema solar, un sistema identificado parcialmente por el hecho de ser un racimo de cuerpos sólidos, grandes y fríos, que gira en torno a una estrella muy grande y caliente. Si alguien no cree nada de esto acerca de la Tierra, ¿es seguro que está pensando en la Tierra? No se requiere una respuesta. La cuestión es si este tipo de consideración de creencias relacionadas puede sacudir nuestra seguridad de que los antiguos creían que la Tierra era plana. No se trata de que cada creencia falsa destruya necesariamente nuestra capacidad de identificar otras creencias, sino de que la inteligibilidad de esas identificaciones debe depender de un entorno de creencias verdaderas mayormente no mencionadas y no cuestionadas. Para decirlo de otra forma, cuanto para más cosas está en lo cierto el creyente, más definidos son sus errores. Un exceso de error simplemente empaña el foco. Lo que hace la interpretación posible, entonces, es el hecho de que podemos descartar a priori la posibilidad de un error generalizado. No puede ser correcta una teoría de la interpretación que haga a un hombre asentir ante una gran cantidad de oraciones falsas. Generalmente debe darse el caso de que una oración es verdadera cuando un hablante sostiene que lo es. Tanto es así que se computa a favor de un método de interpretación el que éste cuente a una oración como verdadera
precisamente cuando los hablantes la consideran verdadera. Pero, desde luego, el hablante puede estar equivocado y también puede estarlo el intérprete. Entonces, lo que finalmente debe contarse en favor de un método de interpretación es que logre que el intérprete llegue a un acuerdo general con el hablante. Según el método, el hablante considera verdadera a una oración bajo condiciones especificadas, y estas condiciones se presentan, en la opinión del intérprete, precisamente cuando el hablante considera que la oración es verdadera. Ninguna teoría simple puede lograr que el hablante y el intérprete lleguen a un acuerdo perfecto, y por lo tanto, una teoría practicable, de vez en cuando, debe suponer un error por parte de uno o de otro. El precepto metodológico básico es, entonces, que una buena teoría de la interpretación maximice el acuerdo, o, dado que el número de oraciones es infinito, y dadas otras consideraciones por venir, una palabra mejor sería optimizar. Algunos desacuerdos son más destructivos de la comprensión que otros, y, como es natural, una teoría elaborada debe tener esto en cuenta. El desacuerdo respecto de cuestiones teóricas puede, en algunos casos, ser más tolerable que el desacuerdo respecto de lo que es más evidente. Un desacuerdo respecto de cómo se ven o parecen las cosas es menos tolerable que un desacuerdo respecto de cómo son. Un desacuerdo acerca de la verdad de atribuciones de determinadas actitudes a un hablante por parte de ese mismo hablante puede no ser tolerable en modo alguno, o solo apenas. Resulta imposible ejemplificar las consideraciones que son relevantes, pues todo aquello que conocemos o creemos acerca de la forma en que la evidencia apoya a la creencia puede volcarse a la tarea de decidir en qué punto puede la teoría admitir el error y qué errores son menos destructivos para la comprensión. A este respecto, la metodología de interpretación no es otra cosa que epistemología en el espejo del significado. El intérprete que presuma que su método puede ponerse en funciones para una comunidad de lenguaje se esforzará por dar con una teoría que optimice un acuerdo en toda la comunidad. Puesto que una comunicación fácil tiene un valor de supervivencia, ese intérprete puede esperar que el uso dentro de una comunidad conduzca a teorías de la interpretación simples y comunes. Si esta consideración de la interpretación radical es correcta, al menos en líneas generales, entonces deberíamos consignar que los conceptos de verdad objetiva y de error necesariamente emergen en el contexto de interpretación. La distinción entre una oración que se considera verdadera y una que es efectivamente verdadera es esencial para la existencia de un sistema interpersonal de comunicación y, cuando en casos individuales se presenta una diferencia, debe contarse como un error. Dado que la actitud de considerar verdadero es la misma, sea la oración verdadera o no, aquella corresponde directamente a la creencia. El concepto de creencia está así preparado para llenar el vacío entre la verdad objetiva y lo considerado verdadero, y llegamos a entenderlo precisamente en esta conexión. Poseemos la idea de creencia solamente a partir del rol de la creencia en la interpretación del lenguaje, pues como actitud privada ella no es inteligible excepto como ajuste a la norma pública provista por el lenguaje. De ahí se desprende que una criatura debe ser miembro de una comunidad de habla si es que va a poseer el concepto de creencia. Y dada la dependencia de otras actitudes respecto de la creencia, podemos decir, generalizando, que solo una criatura que puede interpretar el habla puede poseer el concepto de un pensamiento. ¿Puede una criatura tener una creencia si no tiene el concepto de creencia? A mi parecer que no, y por esta razón. Una persona no puede tener una creencia a menos que comprenda la posibilidad de estar equivocada, y esto requiere captar el contraste entre verdad y error, creencia verdadera y creencia falsa. Pero he argumentado, este contraste solo puede emerger en el contexto de la interpretación, que por sí mismo nos empuja hacia la idea de una verdad objetiva, pública. A menudo se piensa equivocadamente que el concepto semántico de verdad es redundante, que no hay diferencia entre afirmar que una oración S es verdadera si usar S. A menudo se piensa equivocadamente que el concepto semántico de verdad es redundante, que no hay diferencia entre afirmar que una oración S es verdadera y usar S para hacer una aserción. Puede sí ser correcta una teoría de redundancia de la creencia,
que creer que P pueda no distinguirse de la creencia de que P es verdadero. Esta noción de verdad no es la noción semántica. El lenguaje no está directamente presente en la ilustración. Pero está justo fuera de la ilustración. Es parte de su marco, pues la noción de una creencia verdadera depende de la noción de una emisión verdadera, y esta, a su vez, no puede existir sin un lenguaje compartido, como dice el Ulises de Shakespeare. No man is the lord of anything, though in and of him there be much consisting, till he communicate his parts to others, nor did he of himself know them or out till he behold them formed in the applause, where they are extended.